Hace poco, una delegación de ciudadanos españoles, entre los que había diputados y diputadas de Izquierda Unida, visitaron la Franja de Gaza y pudieron vivir en primera persona cómo el Estado israelí atacaba al pueblo palestino. Y no solo al pueblo palestino, sino a todo aquel que se solidarizase con él. ¿Dónde está el derecho internacional? ¿Dónde están los estados que condenan una y otra vez a Israel cuando viola resoluciones de Naciones Unidas y humilla a un pueblo desarmado y hambriento? ¿Cuál es la moralidad y la ética de un pueblo que se considera ungido por Dios? Tal vez esa superioridad divina sea parte del problema y es muy triste vivir desde fuera esta paradoja histórica. Esta vez los que asesinan, torturan y humillan están seguros, alimentados por la mano negra del capitalismo. Tal vez sea este Dios al que ha esperado siempre su pueblo elegido. Por nuestra parte, volvemos a ofreceros barra libre para los que miran al agresor a los ojos y les devuelven el golpe en forma de dignidad. Bien, pues hoy tenemos con nosotros a Víctor Domínguez, miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida y que estuvo allí en la Franja de Gaza estos días y que ha sido mi profesor de literatura francesa. Muchas gracias por estar aquí, Víctor, dame 2 besos. Y bien, te vamos a hacer unas preguntas para que nos cuentes, ¿no?, lo que sucedió allí en la Franja de Gaza. Bien, Víctor, pues ponnos un poquito en situación de lo que viene sucediendo en este territorio desde los años 60 hasta la actualidad. Desde la creación de forma artificial por parte de las potencias occidentales en 1947 del Estado de Israel, un Estado de Israel que lo convierte en un Estado sionista, única y exclusivamente para miembros de una religión determinada, en este caso de la religión judía, se instalan en esta zona echando de sus territorios, echando de sus terrenos a la población que realmente vivía allí. Y esto, pues bueno, a partir de 1967, después de la Guerra de los 6 días, en la Franja de Gaza se produjo la ocupación por parte del ejército israelí, una ocupación que duró hasta 1994, que después de los acuerdos de Oslo, que fueron muy negativos para la población palestina en general, pero sí se consiguió que al menos la Autoridad Nacional Palestina tuviera un control efectivo sobre esa franja. Ese fue el control que se tuvo a partir de 1994 y hasta el año 2006 se mantuvo esta situación y en el año 2006, pues bueno, después de la victoria de Hamás en las elecciones elegidos por el pueblo palestino, sí que el Estado de Israel sometió a un bloqueo aún mayor a esta franja, un bloqueo donde le controlaban todo tipo de suministros, el agua, el combustible, los alimentos, todo tiene que pasar bajo el control del Estado de Israel, que de vez en cuando les permite que entren alimentos y cuando ellos quieren de forma arbitraria se lo impide, y del año 2006 hasta el año 2009, pues en Gaza vivieron esa situación. En el año 2009 se produjo la operación de plomo fundido, una operación militar de Israel que bombardeó y arrasó todo lo que era la Franja de Gaza, donde murieron miles de personas. Y a partir de ese momento, pues bueno, el bloqueo se ha intensificado y la situación de necesidad que tiene la población de Gaza, pues bueno, pues se ha acuciado mucho más, es mucho más preocupante y se encuentra en una situación prácticamente de supervivencia. Bien, dices que murieron miles de personas en esos bombardeos, por ejemplo, como hace 2 años en Navidad que bombardearon la Franja de Gaza. Me gustaría que nos dijeras cuánta densidad de población tiene esa franja y cuántos kilómetros cuadrados son. Eso es, o sea, los bombardeos son constantes, es decir, hay momentos en los que los bombardeos se intensifican. Lo de diciembre del 2008 y enero del 2009 ha sido de los últimos años la operación más fuerte, pero los bombardeos se producen constantemente allí. La población de Gaza vive con el miedo constante a que puedan ser bombardeados. Los últimos bombardeos importantes que mataron a más de 70 personas fueron en noviembre del año pasado. Y la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. La Franja de Gaza tiene alrededor de 360 kilómetros cuadrados. Bueno, la cifra a lo mejor no nos dice nada, pero para que nos hagamos una idea, es la mitad de lo que sería la comarca del Alacantí. Es 16 veces más pequeño que la provincia de Alicante. Y allí viven 1.800.000 personas, es decir, toda la población de la provincia de Alicante, reducida a lo que sería la mitad de nuestra comarca.
Bueno, ahora cuéntanos cuál es la relación de Izquierda Unida, porque tú eres del Consejo Político de Izquierda Unida, con el pueblo palestino y cómo os dieron la bienvenida, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Que también está en esta historia. Sí, la verdad es que, claro, desde Izquierda Unida, pues por nuestro carácter internacionalista y solidario, pues tenemos muy claro que allá donde se comete una injusticia, allá donde hay un pueblo oprimido, nosotros vamos a estar para tratar de expresar nuestra solidaridad. Lo hacemos con el pueblo saharaui, lo hacemos con los distintos pueblos latinoamericanos y evidentemente también con el caso del pueblo palestino, que es uno de los casos más sangrantes que existen actualmente a nivel internacional. Y de hecho se notó, ¿no? Porque bueno, en la delegación en la que íbamos, que iba algún diputado autonómico, alguna diputada autonómica de Izquierda Unida, iba un eurodiputado, que era Billy Meyer, pues fuimos recibidos pues por las autoridades de Gaza, por el primer ministro, por todo el gobierno de Gaza, que nos recibían muy contentos de que hubiera occidentales, europeos, que fuéramos capaces de romper ese bloqueo al que le somete el Estado de Israel para expresar nuestra solidaridad. Y eso evidentemente con el tema de Israel, pues claro, la postura fue justo la contraria. Una de las acciones que nosotros queríamos hacer eran acciones de protección a lo que eran pescadores y agricultores allí en Gaza. ¿Por qué hace falta hacer esas acciones de protección? Porque el Estado de Israel, de forma arbitraria, les prohíbe o cultivar o pescar en zonas que legalmente son suyas. El Estado de Israel ha marcado una frontera de 300 metros desde donde están sus puestos militares hasta donde están los terrenos agrícolas, en las cuales no se puede cultivar. Eso significa que esa franja de 300 metros limita la posibilidad de que los agricultores puedan cultivar 1/3 de su tierra. Con los pescadores pasa lo mismo, no se les permite pescar más allá de 3 millas. Lo cual, pues bueno, pues también es una decisión totalmente arbitraria por parte del ejército israelí, que eso también impide que realmente puedan sacar toda la pesca suficiente. La pesca en Gaza se ha reducido de forma brutal en los últimos años por culpa de esa limitación. No pueden pescar, por ejemplo, la sardina, que era una de las pescas mayores que se hacían allí, de las pescas más habituales, porque se pescan a 8 millas. Y entonces, esta gente realmente no puede vivir. En una situación como la que se da en Gaza, con un 45% de paro, donde prácticamente no hay industria, donde la poca industria es bombardeada. Estando nosotros allí, se bombardearon 2 fábricas de baldosas, sin buscar hacer ningún daño físico de matar a nadie, sino simplemente para destrozarles económicamente. Claro, ante esa situación, lo único que le queda a la gente de Gaza es la agricultura, el comercio, el sector terciario y lo que es la pesca. Pues bueno, pues los agricultores y los pescadores no pueden ejercer su trabajo. La única manera que tienen de poder hacerlo es que vayan europeos, brigadistas, pues como las brigadas internacionales estas de UNADICUM, de la que yo formé parte, que vayamos allí a ponernos de escudos humanos, no con ningún otro objetivo, con el único objetivo de que ellos puedan trabajar al menos durante un día y puedan sacar la cosecha. En cada acción que hicimos allí con los agricultores, estuvimos una semana, o sea, consiguiéramos que durante una semana esas familias pudieran comer. Entonces nosotros íbamos, nos poníamos de escudos humanos mientras que ellos estaban trabajando y así al menos los tiros, porque el gobierno israelí nos recibió a tiros que no eran tiros al aire, tiros que estaban saltando la arena a 3 metros, a 5 metros de donde nosotros estábamos situados, que luego recogimos las balas y eran balas de un tamaño considerable, con la intención de amedrentarnos, con la intención de asustarnos. El tema está que si pensabas que si tú no estabas allí, esas balas no iban a dar en la arena al lado nuestro, sino que iban a dar en los pobres agricultores, pues te das cuenta cómo está la cosa. Estuvimos con una mujer que hacía menos de 4 meses a su hija le habían dado un balazo en la cabeza por estar allí trabajando. Estuvimos con un pescador que su hermano había muerto hacía 6-7 meses también por haber roto las 3 millas, estaba pescando a 4 o 5 millas donde había peces. Entonces por eso es fundamental nuestra actuación allí, porque aunque solo sea durante un día, al menos permitía que esa gente pudiera trabajar. O sea que vosotros estabais en territorio palestino, ¿no? Pero el Estado de Israel os disparó, ¿no? Eso, nosotros estábamos en el Estado palestino, sí, yo a los israelíes solo les vi de lejos, a la distancia de 250 metros, que es donde nos pusimos nosotros como escudo humano, y esa era la única distancia a la que nosotros vimos un israelí. No es el mismo caso que en Cisjordania, que sí que hay una convivencia entre los colonos israelíes y el pueblo palestino. Aquí Gaza sufre la consecuencia del bloqueo, sufre la consecuencia de la ocupación, pero lo que hacen es que se les impide trabajar. Incluso los distintos límites que el Estado de Israel impone de forma arbitraria, esos distintos límites son totalmente, se los saltan cada vez que les apetece. Nos contaron el caso de una mujer que le habían dado un tiro en una pierna estando a 1100 metros, cuando el límite actual ahora mismo es de 600 metros.
Pues imagino que el grado de politización en el Estado palestino será bastante alto. A mí me gustaría saber si está ocurriendo como ocurrió en Irán en los años 90 con el Ayatollah Khomeini y la Revolución Islámica, si ahora el fundamentalismo islámico es mucho más fuerte en Palestina que hace unos años. Sí, no es exactamente lo mismo que el caso de Irán, pero es evidente que en un primer lugar, por lo que decías en tu pregunta, está claro que el nivel de politización es muy alto. La gente que lleva muchísimo tiempo viviendo allí una situación de bloqueo, una situación de ocupación, pues no le queda más remedio que politizarse y que tener muy claro su lucha contra el ejército israelí. No nos olvidemos que del 1.800.000 personas que viven en Gaza, 1.200.000 son refugiados, 250.000 están en campos de refugiados. Campos de refugiados donde las condiciones de vida son realmente terribles. En campos de refugiados en Gaza, ¿no? En campos de refugiados en Gaza. En el territorio de Gaza hay 8 campos de refugiados donde viven 250.000 personas, ¿no? Que es muchísima gente. Aparte de eso, tenemos un número de presos brutal, de presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Son 4.600 presos políticos palestinos. Algunos que llevan más de 20 y 30 años en las cárceles. Con casos, nosotros estuvimos hablando con un preso palestino que tenía 46 años, había pasado 22 años en una cárcel israelí y de esos 22 años había estado 4 meses en una celda de aislamiento. Una celda de aislamiento que tenía 80 centímetros de ancho por unos 50 de alto. No 4 meses enteros. 4 meses enteros allí. Vale. Esa es la situación que viven allí, con lo cual, pues evidentemente, toda la población está muy politizada. Toda la población tiene muy claro su compromiso de la lucha contra Israel. Eso, en realidad, con la situación de bloqueo, está siendo aprovechado por Hamas. Hamas es el partido islamista que gobierna ahora mismo en Gaza. Está siendo aprovechado por Hamas para imponer un proceso creciente de islamización de toda la sociedad. Ahora mismo eso se nota claramente, sobre todo en la situación de la mujer. La mujer en Gaza vive una situación muy complicada. Nosotros hemos visto casos, pues bueno, como por ejemplo desde la anécdota, que es que la mujer no puede fumar en público, no puede fumar en la calle, que puede parecer una anécdota, pero ya supone una marginación clara, hasta casos mucho más graves, que es al que podríamos llegar, que es la ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento y que jamás va a aprobar, que es una ley que segrega la educación entre chicos y chicas a partir de los 4 años. Eso ya de por sí es grave, es mucho más grave si tenemos en cuenta que no puede haber hombres trabajando en escuelas donde se eduquen a chicas, donde se eduquen a niñas. Claro, ¿eso qué significa? Significa que no hay mujeres lo suficientemente preparadas para atender a toda la población de las niñas de Gaza, y eso va a suponer que, pues bueno, las niñas van a ser educadas para coser, planchar y ser buenas esposas de sus maridos, ¿no? O sea, analfabetización de lo femenino, ¿no? Como pasa en los estados más fundamentalistas, ¿no? Y entonces, a medida que se va cerrando más y que por culpa del bloqueo de Israel se cierra más la situación en Gaza, pues bueno, pues ese proceso jamás lo aprovecha para tratar de islamizar mucho más una sociedad que sí es verdad que en Gaza, porque era más rural, más agrícola, era un pelín más atrasada a nivel de progreso en los derechos sociales que lo que era en Cisjordania, pero que ahora mismo se encuentra en una situación mucho más compleja. Entonces, la población en Gaza está muy politizada, tiene las cosas muy claras, hay una lucha clara que en un primer momento es contra el Estado de Israel, pero que en un segundo momento tiene que luchar contra Hamas y contra el gobierno de Hamas. A nosotros nos contaban, estuvimos reunidos con mujeres feministas que están luchando por los derechos de la mujer, y nos contaban que últimamente estaban proliferando en Gaza lo que eran los comisarios islámicos. Comisarios islámicos que no eran oficiales, no están puestos directamente por el Estado, pero que sí cuentan un poco en el beneplácito de Hamas. Estos comisarios islámicos persiguen a las mujeres que ellos consideran que son malas musulmanas. Ajá. Una mujer nos contaba que ella sale de su casa para ir a comprar y según sale de su casa siempre hay un comisario islámico en la puerta esperándole, que según le ve que sale sin pañuelo, con el pelo suelto, le empieza a decir que es una mala musulmana, que está atacando el Corán, que está degradando a Alá, que eso es un insulto para las mujeres. Constantemente la va persiguiendo, ella no le hace ni caso, va a comprar, según está cogiendo la fruta, está el comisario islámico detrás de ella dándole la barrila, porque eso no puede ser, tú date cuenta de lo que estás haciendo, paga, el otro sigue igual, hasta que llega a su casa. Ella dice que ella, por compromiso político, por compromiso militante, por compromiso feminista, está dispuesta a seguir haciéndolo. Pero la mayoría de las mujeres palestinas, la mayoría de las mujeres de Gaza, no lo van a hacer. Se ponen el velo y van mucho más cómodas. No tanto velo, quiero decir, lo que nosotros vimos en Gaza, vimos alguna mujer que estaba pues con las distintas tipologías de los velos musulmanes, que solo se le veían los ojos y tal,
pero la mayoría lo que iban era únicamente con pañuelo, la gran mayoría de la población. Pero sí que se está viendo este proceso, ¿no? Que ahora mismo en las salas de fiesta hay 3 espacios, espacios de hombres, espacios de mujeres y espacios de familia. Entonces todo eso es algo que jamás se está aprovechando para instalarlo dentro de la sociedad de Gaza. Vale, Víctor, pues después de esta experiencia ha cambiado tu visión sobre el conflicto, ¿y tú crees que habrá paz en este territorio próximamente? A ver, esta experiencia a mí me ha marcado, porque yo llevo desde el año 94 participando en asociaciones de solidaridad con Palestina. Es un tema que tenía claro, había visto miles de vídeos, había escuchado decenas de charlas, había leído cientos de artículos contándome cuál era la situación allí. Pero hasta que lo vives no te das cuenta. Hasta que vives cómo una población sometida a un bloqueo, gente que lleva 60 años viviendo en un campo de refugiados, el 80% de la población de Gaza, en ese territorio tan pequeñito que decíamos antes, nace y muere en Gaza, no puede salir de allí, ¿no? Hasta que ves cuál es la situación de vida de esta gente, no te puedes imaginar, no te haces la idea de lo que realmente está pasando allí. Entonces, claro, ir allí y visitarlo es una manera clara de conocerlo. Yo me quedé sorprendido fundamentalmente, y es lo que más me ha llamado la atención, de cómo la gente se acostumbra a esa situación y consigue hacer vida normal. Yo cuento siempre un par de ejemplos. El día que estuvimos haciendo de escudos humanos con los agricultores, el segundo día que estuvimos haciendo de escudos humanos con los agricultores, en los cuales, aprovechando que estábamos nosotros allí, todo el pueblo salió a recoger la cosecha, porque mientras que nosotros estuviéramos podían recoger esa cosecha. Cuando nosotros nos volviéramos aquí a nuestra Europa tranquilita y tal, y a ver los partidos de fútbol en televisión, ya no podrán trabajar, ¿no? Entonces, esa gente salió todo el mundo, niños incluidos. Pues bien, cuando acabamos, en medio del agradecimiento brutal, que es una de las cuestiones claves que yo he notado del pueblo palestino, ¿no? Te agradecían enormemente que estuvieras allí dando la cara por ellos. Claro. En medio de ese agradecimiento vimos como los niños, nada más acabar, se pusieron a jugar al fútbol. Y decía, tú fíjate, ¿no? Nos acaban de disparar, acaban de estar aquí jugándose la vida, claro. Y ahora, bueno, como eso ya ha pasado, se ponen a jugar al fútbol. Normalizan situaciones, ¿no?, que aquí serían espeluznantes, ¿no? Totalmente impensables. Un ejemplo mucho más duro es que estuvimos con un compañero de Izquierda Unida de Málaga, que está permanentemente, vive entre 7 y 8 meses al año allí en Gaza, es el que organizó la brigada de UNADICUM, en la brigada en la que nosotros fuimos, y ese compañero pues estaba con un compañero suyo palestino y nos contaba cómo el bombardeo de noviembre, que él vivió allí en Gaza City, pues nos contaba cómo que, bueno, una de las prácticas habituales de los israelíes es tirar una bomba, y cuando caía la bomba pasaban 2 minutos y volvían a tirar otro en el mismo sitio. En realidad para matar a la gente que fuera a recoger los heridos. Entonces nos contaba el caso con un palestino que estaba allí con nosotros, de cómo cayó una bomba a 200 metros de donde ellos estaban, cómo en esa bomba cayó supuestamente donde estaban sus 2 hijos, y cómo él rápidamente iba a ir a recoger cascotes a ver si sus hijos estaban vivos, y el palestino le dijo, no, tranquilo, hay que esperar 2 minutos, que puede caer otra bomba. Dice que fueron los 2 minutos más largos de su vida esperando a que cayera la otra bomba, luego cayó la otra bomba y rápidamente salieron corriendo a recogerlo. Luego, por suerte, sus hijos no estaban y no pasó nada, murió una persona en ese bombardeo, ¿no? Eso sí que pasó, pero no murieron los hijos de este compañero palestino. Esa normalización de una situación de acoso constante, de indefensión total, porque no se puede luchar contra las bombas israelíes, es lo que más me ha llamado la atención. La gente va a comprar. Viven bombardeos y al día siguiente van a comprar. Tienen cortes de luz a diario y les da absolutamente igual. Pues bueno, se alumbra con velas o en algunos edificios que tienen la posibilidad de tener generadores, tienen generadores de luz, pero se acostumbran a vivir en esa situación. Y eso es lo que realmente demuestra la dignidad del pueblo. Otra cuestión que me llamó la atención es el tema de que no hubo nadie que nos pidiera en ningún momento dado dinero, nadie que nos intentara robar. Allí nos decían, y nos contaron el caso concreto de un compañero que se dejó el ordenador portátil en una cafetería, y que al día siguiente volvió, después de haber pasado toda la noche, y el ordenador portátil seguía en el mismo sitio. Y cuando eso lo comentábamos con los palestinos, nos decían, un compañero palestino de allí nos comentaba que a él, el Estado de Israel, le podrá robar su vida, le podrá robar la posibilidad de salir, la posibilidad de tener un Estado, la posibilidad de poder tener un proyecto de vida, pero que nunca le iba a robar la dignidad. Y que si él se veía obligado a robarnos o a pedirnos dinero, su dignidad era lo que iba a perder y que eso no lo iba a consentir. Con lo cual, pues evidentemente, esta visita te marca, te deja claro cuál es la situación real. Solución. Pues la solución es muy difícil. La solución es muy difícil porque el Estado de Israel no hace caso de ninguna de las resoluciones que apruebe la ONU y por parte de las potencias occidentales no hay ninguna
intención de obligar a Israel al menos a respetar los derechos humanos. Ya no digo a devolver todas las tierras ocupadas del Estado palestino, sino al menos a respetar los derechos humanos del pueblo palestino. No hay ninguna intención, de hecho al revés. La Unión Europea lo que está haciendo es negociar un tratado por el cual Israel sea socio preferente de la Unión Europea. Eso solo se puede combatir haciendo presión sobre nuestros propios gobiernos, haciendo ver que no se puede seguir vendiendo armas a un Estado que está masacrando a un pueblo como es el pueblo palestino, haciendo ver que no se pueden tener acuerdos comerciales con un Estado que funciona como funciona el Estado israelí, que eso tenemos que pelear hasta el último momento. Y por esto estas brigadas, y en este caso las brigadas de UNAVICUM, y lo repito para que se vea bien, ofrecen una posibilidad de que la gente vaya allí, arreglen con una acción concreta, una situación muy concreta y muy puntual, pero sobre todo que sirva, en primer lugar, para que tenga un mayor impacto mediático y en segundo lugar, para que volvamos aquí y podamos concienciar a la gente de que la lucha del pueblo palestino es también nuestra lucha. Vale, pues por todo esto que nos dice, parece que el Estado israelí tiene carta blanca para hacer lo que quiera y nuestros gobiernos, o desde Occidente, por ejemplo, nadie hace nada, ¿no?, para impedir lo que está sucediendo en Palestina ahora mismo. Me gustaría saber qué tiene que hacer el ciudadano, ¿no? Porque parece que esta lucha es más de ciudadanos, porque ya que los de arriba no nos hacen ni caso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros o qué tendría que hacer la población occidental para intentar cambiar esta lucha estúpida, ¿no?, que hay en ese territorio? Claro, la verdad es que no se hace absolutamente nada y la actitud de nuestro gobierno se está haciendo totalmente cómplice con la masacre que se está realizando con el pueblo palestino. Simplemente un ejemplo, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la legislatura anterior, con el Partido Socialista, se iba a condenar por crímenes de guerra a distintos militares israelíes por lo que habían realizado durante la operación de plomo fundido. Sí. Que ya no solo fueron los muertos que hubo, sino que han contaminado el agua durante décadas, y es que allí ahora mismo el agua que se consume en Gaza, el 95%, nos dicen las propias sociedades internacionales que analizan el agua, es un agua que no debería ser consumida, el 95%. Y hay casos de cánceres, casos de deformaciones de niños, casos de estrés psicológico y tal, que está producido por la situación en la que se encuentran, ¿no? Pues bueno, pues no se hace absolutamente nada. Cuando se quiere condenar a estos militares israelíes por eso, la Embajada de Israel directamente presiona a nuestro gobierno para cambiar nuestra propia legislación. Y quitan el principio de jurisprudencia universal para que en el Estado español no se pueda juzgar a los militares israelíes como en su día se iba a juzgar a Pinochet. Entonces, presionan hasta el punto de condicionar las propias decisiones que toma nuestro gobierno. Eso es algo que no se puede consentir y la única forma es la movilización, la organización, la difusión de ideas, hacer programas como este que estamos haciendo, explicar a la gente lo que hay, que seamos conscientes de que hay muchas campañas a favor del pueblo palestino, hay concentraciones, movilizaciones por cuestiones concretas. Boicots a los alimentos israelíes. Exactamente, hay una campaña que se llama BDS, boicot, desinversión y sanciones, que justamente lo que trata de propiciar es que no se comercie o que no se actúe con nadie que sea claramente sionista. No es contra judíos, no es ni siquiera contra israelíes, es contra gente que defienda la presencia de un Estado sionista que está masacrando al pueblo palestino. Y que no traigamos a un académico israelí a venir aquí a dar una charla con fondos públicos españoles, como ha pasado en la Universidad de Alicante el mes pasado, por ejemplo. Que no consumamos productos que están saliendo del sufrimiento del pueblo palestino, que en terrenos ocupados están cultivando patatas que las consumimos aquí en Mercadona. Eso es lo que hay que conseguir evitar. La mejor forma, la organización, el tejido social, y en realidad es como todo. Si somos conscientes de que somos mayoría, de que nuestros intereses solo lo vamos a defender nosotros y que nadie lo va a hacer por nosotros, seremos capaces de darle la vuelta a la tortilla, no solo en el caso nuestro, no solo en el caso de aquí del Estado español luchando contra los recortes y contra este sistema injusto, sino también a nivel internacional, como en el caso de Palestina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Espero que eso del boicot de los alimentos está muy bien, no comprar nada que venga de Israel, y así hacemos un poquito de presión por nuestra parte. Y tenemos una llamada en directo, no sé esto qué podrá ser, a ver. ¿Sí? ¿Sí, perdona? Bueno, pues mira, me llaman del Mossad, Víctor, y quieren que les devuelvas la bala de la foto que hemos sacado ahora mismo en Barra Libre. Perdona, estamos aquí en Barra Libre, vamos a tomarnos unos gin tonics ahora y ya te enviaremos la bala cuando podamos, ¿eh? Venga, muchas gracias. Bueno, Víctor, muchas gracias y...
Aspiramos a un mundo basado en la justicia, la equidad y la paz, que sustituya a este sistema desigual e injusto que hoy prevalece, porque otro mundo es posible y es nuestro destino alcanzarlo.